Comentarles sobre un informe al que hemos podido acceder, una investigación en realidad, de Michael Waller. ¿Quién es Michael Waller? Michael Waller es un investigador que es presidente de Georgetown Research LLC, que se titula Ratas de Lima, una historia de corrupción, poder y la lucha de una ciudad. No. Rutas de Lima tenía a cargo la operación y mantenimiento de 115 kilómetros de las 3 principales carreteras de la capital. El proyecto, como sabemos todos, se ha visto envuelto en escándalos de corrupción, los cuales por la justicia de Estados Unidos ha sido considerados el caso de soborno extranjero más grande de la historia, el caso de Rutas de Lima. El caso de Odebrecht, no el caso puntual de Rutas de Lima, de Odebrecht. El caso de soborno extranjero más grande de la historia. Brookfield es una compañía que regularmente se beneficia de la compra de empresas y contratos corruptos, incluido Odebrecht, desde luego, ¿no? Incluido presuntamente Rutas de Lima. Un modus operandi, ¿no? Recordemos que al momento Brookfield le ha ganado a Lima, han habido dos arbitrajes resueltos en contra del municipio de Lima. Esto es previo, ¿no?, a López Aliaga. Se encuentran en apelación. Hay un tercer arbitraje que todavía no se ha resuelto. Esto es sin contar el juicio al Estado peruano, ante el CIADI, que vamos a llegar a eso. En segundo lugar, hay otra cosa que no cuadra, que es el conflicto de interés del estudio que representaba a la Municipalidad de Lima en un momento, al mismo tiempo que representaba al menos entidades subsidiarias de Brookfield. Representaba a la Municipalidad Metropolitana de Lima en una controversia, en un juicio, en un proceso contra Brookfield, mientras ese mismo bufete representaba a subsidiarias de Brookfield. Permítanme leerlos. El bufete de abogados se llama Foley Hoag, que presentó una oferta para representar a la Municipalidad de Lima contra Brookfield sin revelar completamente que representaba a otras entidades de Brookfield. Esa cosa que están viendo ustedes en pantalla, ese documento, es una declaración jurada que a la vez es una propuesta de servicios de asesoría legal para la República del Perú de este bufete de abogados, Foley Hoag LLP. Vamos por partes, porque si les indigna lo que les acabo de decir, ni se imaginan lo que les va a indignar lo que les voy a leer ahorita. Foley Hoag presenta una oferta para representar a la Municipalidad de Lima contra Brookfield sin revelar completamente que representaba a otras entidades de Brookfield. El segundo son los miembros del equipo del Departamento de Justicia de Estados Unidos que elaboró el acuerdo de culpabilidad. Esa es otra cosa a la que voy a llegar. Vayamos a Foley Hoag. Cuando la corrupción de Odebrecht y Rutas de Lima sale a la luz y los pobres de Lima, ¿se acuerdan ustedes lo que pasó en el 2017 cuando incendiaron las casetas y todo? Bien hecho que las hayan incendiado. Yo incendiaría todas, porque los pobres de Lima, ni los pobres ni nadie, pero sobre todo los pobres tienen por qué pagar lo que se ha emanado de este contrato corrupto, de cuando coimearon a Susana Villarán y le transfirió el costo a Lima. Es decir, yo recibo los millones para mi nueva revocatoria, también los millones para reelegirme, ¿no?, para su campaña. Cheque en blanco para Odebrecht, Rutas de Lima, que luego compra Brookfield, y que paguen el resto de los limeños cojudos que paguen. Los hacemos cholitos una vez más. Porque eso es lo que ha pasado. Yo estaría de acuerdo con que incendien todos los peajes del Perú, como demostración de que aquí no aceptamos la coima como método de reclamar estabilidad jurídica luego. Cuando la corrupción de Odebrecht y Rutas de Lima sale a la luz y los pobres de Lima protestan, Rutas acude al arbitraje para reivindicarse y cobrar a Lima y a sus ciudadanos. Lima encontró a lo que parecía ser el defensor perfecto en el papel, ¿no?, este bufete Foley Hoag.
un bufete de abogados internacional que hablaba español con fluidez y que ofreció un precio de ganga. Sospechoso. Ya se van a dar cuenta por qué. Para defender a Lima y a sus ciudadanos en los arbitrajes. Los abogados de Foley quedaron como héroes. Ya estaban ayudando a la República del Perú a extraditar al expresidente Toledo por cargos de corrupción en el mismo caso con Odebrecht. Mismo caso me refiero no de Ruta, sino de Lavallato. Sin que Lima ni su obediente equipo de la Fiscalía que trabajaba desde el polvoriento cuarto piso del Palacio Municipal lo supieran. Foley, el valiente caballero, era en realidad un caballo de Troya. En 2019, los medios peruanos informaron que Foley representaba a Brookfield, participando en un doble juego, en un evidente conflicto de intereses. Los burócratas de Lima se sorprendieron y pidieron aclaraciones a su empresa de confianza. Foley respondió con una astuta jerga legal. Contrariamente a los informes de prensa, Foley Hogue no representaba a Brookfield Asset Management, sino o Brookfield Infrastructure Partners. Foley tampoco representaba a Odebrecht ni a ninguna empresa con Odebrecht en su nombre. Toda la salida abogadil, ¿no?, del argot legal. Foley tampoco representaba a Odebrecht ni a ninguna empresa con Odebrecht en su nombre. El informe de los medios peruanos, si hemos de creer a Foley Hogue, era una noticia falsa, según ellos fake news. Oculto entre líneas de la astuta jerga legal de Foley, preparada tanto por su abogado general como por su abogado principal en el caso, estaba el hecho de que Foley representó a casi una docena, y están los nombres ahí en pantalla, casi una docena de otras entidades de Brookfield, comenzando en 2012 y continuando hasta el presente. Hasta el presente, ¿eh? Pero los documentos de la Fiscalía, reproducidos en los anexos 2 y 3, los anexos 2 y 3 es en parte lo que ustedes están viendo ahí de este informe, muestran que Foley nunca reveló este hecho a Lima, explotando la confianza que los funcionarios de la ciudad otorgaban a los, en teoría, hábiles abogados internacionales. Los arbitrajes se precipitaron y Lima perdió a cada paso. Cuando Rutas de Lima pasó del arbitraje a la Corte Federal, el caso fue asignado a la jueza Ana Reyes, que desarrolló un profundo desdén por Foley, incluso insultando a la firma en las audiencias. Estamos hablando allá, ¿no?, en los Estados Unidos. La jueza Reyes culpó a Foley por no controlar a Lima, su propio cliente, y Lima comenzó a preguntarse por qué Foley perdía a cada paso. A pesar de las montañas de pruebas de corrupción, es aquí cuando comienza la sospecha. Pierden todo, no ganan nada, y encima nos cobraron un precio sorprendentemente bajo. Precio de ganga. Lo que no se ha revelado hasta ahora es que alrededor del 2023, cuando Brookfield, bajo Carney, Mark Carney, actual premier de Canadá, que tiene mucho que ver en todo esto porque presidía hasta este año Brookfield y estaba perfectamente al tanto de Rutas de Lima, de Odebrecht, el caso Lavallato, de todo, Odebrecht ambiental, intensificó su ataque exigiendo miles de millones en un nuevo arbitraje contra la propia República del Perú. Ni siquiera Lima ya comienza el juicio a Perú, a la República del Perú. Cuando eso sucede, el propio bufete de abogados de Brookfield presenta audazmente una oferta por el mandato, para representar al Perú, es decir, Foley. Los funcionarios legales de Lima muestran en sus memorandos internos que Foley les había dicho que no había conflicto de intereses algunos, pero reconoció el conflicto de intereses para la República del Perú y solicitó una exención. La República del Perú vio a través de la aparente trampa de Brookfield y Foley. Contrató a un abogado independiente para defenderse en la disputa de miles de millones de dólares de Brookfield. Foley continuó manteniendo a Lima en la oscuridad sin revelar el conflicto de intereses. ¿Saben hasta cuándo? Hasta que el alcalde López Aliaga, en esta gestión claramente, envió a un grupo de burócratas y abogados para examinar la situación porque algo no le cuadraba. El aparente conflicto de Foley es asombroso, ganando millones tanto en Lima como en Brookfield, preparando a la ciudad de Lima para perder cientos de millones de dólares y por las apariencias potencialmente enriqueciendo a Brookfield por una suma de miles de millones de dólares. Mientras representaba a la Municipalidad Metropolitana de Lima, Foley trabajó para varias entidades de Brookfield, algunas con nombres verdes, renovables, como se muestra en el gráfico 3, que es el que ustedes están viendo ahí, entre ellos Brookfield Power US Asset Management. Tienen toda la lista ahí, no los voy a leer todos, ¿no? Al descubrir este escándalo, el actual alcalde Rafael López Aliaga Cazorla tomó una posición y despidió a Foley
como lo haríamos cualquier persona que ha hecho negocios, que conoce empresas privadas, que tiene dos dedos de frente y se da cuenta que es un evidente conflicto de intereses y que si no te ganan ningún caso, ningún juicio, no sirves como abogado, ¿no? El conflicto de intereses supuestamente no revelado de Foley plantea preguntas importantes. ¿Fue Foley tendido por Brookfield para perder intencionalmente los arbitrajes de Lima versus Brookfield y hundir el caso a favor de Lima, un desafortunado litigante extranjero? ¿Por qué Foley reveló el conflicto a la República del Perú, pero no a la ciudad de Lima? Es decir, si Foley decía que no podían representar al Perú porque era representante de Brookfield y era un conflicto de intereses, ¿por qué no aplicaba lo mismo para Lima, que se estaba gastando millones pagándole a Foley y estaba en litigio contra Brookfield? ¿Por qué para Perú sí era un conflicto de intereses y para Lima no? ¿Por qué no divulgaron eso? ¿Qué habría pasado con el caso de corrupción de Lima contra Brookfield, Odebrecht y Rutas de Lima si la ciudad hubiera estado representada en esos arbitrajes por un abogado competente, independiente, no vinculado de ninguna manera directa o indirecta a Brookfield desde el principio? ¿Qué hubiera pasado? ¿En qué posición estaríamos? Porque ya digo, vuelvo a repetir, dos de los arbitrajes se perdieron, se están apelando en segunda instancia y falta la resolución de un tercero, sin contar el caso en el CIADI por 2.700 millones, que se le ha delegado ahora al Perú. El CIADI, el Centro Internacional para el arreglo de diferencias en el contexto del Tratado de Libre Comercio Canadá-Perú. La diferencia es que ahora el primer ministro es el que era presidente líder de Brookfield. ¿Ustedes creen que eso no constituye ninguna interferencia de algún tipo? Pero hay más, ¿ah? Ese es un evidente conflicto de interés y una cosa que le ha jugado en contra a Lima, ¿no? Un evidentísimo conflicto de interés. Y yo no sé por qué los anteriores alcaldes no se dieron cuenta de esto, ¿no? O eran unos incompetentes también, que no sabían nada.